¿qué tal, familia del Altiplano? Les damos nuevamente la bienvenida a esta reunión en línea, a la cual alabaremos y adoraremos a nuestro Dios, ese Dios de amor, ese Dios vivo. Les pido que tengamos un corazón dispuesto para poder alabarlo. Damos paso a la alabanza. Señor, hoy tenemos hambre y sed de ti. Jesús, tú eres el agua de vida que sacia nuestras almas. Te amamos, Señor. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Dilo. Tal y como somos nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Sí, Señor. Tal y como somos nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Oh, oh, oh.
amamos y te glorificamos. Y familia, en este momento vamos a exaltar a nuestro Dios. Vamos a reconocer que Él está en su trono y que si lo tenemos a Él, no nos falta nada. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios de imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Dios de imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Dile, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Jesús. Vamos familia, alaba a Dios. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios de imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Dios de imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Sí, Señor, en ti tenemos todo. Familia, vamos a declarar esto, que Él está con nosotros y Él pelea nuestras batallas. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Oh, Dios de imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Dios de imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible.
el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada. Porque te tengo a ti, Jesús. Vamos a cantar, familia, una última vez. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Tú tienes el control. Después de esta linda alabanza, nos quiero invitar a prestar atención al mensaje que nuestro pastor tiene para nosotros de parte de Dios. Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días, bienvenidos. Somos Amistad del Altiplano y nos da muchísimo gusto que estés conectado con nosotros. Estamos en nuestra serie de Ve a Jesús y hoy hay una plática muy en especial porque vamos a hablar acerca de que Jesús es nuestro representante. Y para que nosotros podamos conocer, como hemos estado tratando de conocer a Jesús, tenemos que hablar de algo muy importante, que es las tres personas de la Trinidad. Estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que acordaron un plan para rescatar a la humanidad del pecado y de las consecuencias que tenía el pecado en cada uno de nosotros. Fíjate, es bien interesante cómo en el corazón de este plan, el Hijo de Dios asumiría un cuerpo y una naturaleza humana. Y muchas veces no logramos entender para qué fue este sacrificio, por qué muchas veces, no sé, por qué si Dios lo puede todo, por qué tenía que hacer esto. Fíjate, era algo muy interesante, porque Dios tenía que revelarse a los seres humanos. Dios tenía que darse a conocer a cada uno de nosotros. Otro motivo muy fuerte es porque tenía que Cristo Jesús demostrarnos cómo teníamos que vivir. Un motivo fundamental en esta parte era para pagar por nuestros pecados y para vivir en una obediencia, que nosotros podamos vivir en una obediencia y para vencer a la muerte por cada uno de nosotros y sobre todo también para reinar sobre su pueblo. Esto es algo de lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Fíjate, este pasaje que se encuentra en el libro de Timoteo, cómo nos habla y nos dice que fue quien dio su vida. Dios dio a su Hijo, y su Hijo Jesús dio la vida por cada uno de nosotros para rescatarnos. Jesús hubiera hecho un gran trabajo si solo nos hubiera mostrado a Dios y nos hubiera puesto un buen ejemplo. Pero Jesús nos demostró con su vida, con su sufrimiento, cómo Él tomó nuestro lugar, murió por nosotros y nos rescató para que nosotros pudiéramos avanzar y estar en esta vida libres y tener un camino libre
un camino claro, un camino directo hacia su Padre, hacia nuestro Padre, hacia Dios. Pero en esta parte de la Trinidad y en esta parte también de la misión que tuvo Cristo Jesús, había algo muy importante. ¿Quién podría ser un sustituto para cada uno de nosotros? Fíjate, tenía que ser un hombre perfecto, tenía que ser un hombre. Pero un pecador no podía morir pues, por nuestros pecados, ¿no? Tenía que ser un hombre perfecto. Sin embargo, ¿quién podía ser perfecto sino Dios? Por eso es que en esta parte de la Trinidad, Dios manda a su Hijo, un hombre perfecto, a cumplir esta misión en la vida de cada uno de nosotros. Necesitaba ser un hombre, sin embargo necesitaba ser Dios. Tenía que ser Dios en la tierra y solamente podía ser el Hijo de Dios, Cristo Jesús, a que viniera a cumplir esa misión. Y hay un factor muy importante que es la encarnación. El Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, llegó a ser completamente un hombre para estar entre nosotros. Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, como dice la Biblia, quien está sentado a la derecha del Padre. Él bajó a la tierra para tomar el papel que nos correspondía a nosotros. Él lo tomó. El sufrimiento que nos correspondía a nosotros, Él lo tomó y lo hizo suyo. Pero fíjate, es muy interesante cómo la Biblia nos habla de que Jesús es el segundo Adán. El primer Adán vino y falló. Y hay una parte muy interesante porque son dos representantes de la humanidad, Adán y Cristo Jesús, que actúan por nosotros. Los dos tienen un origen único. Adán tiene un origen único de un soplo de vida y Jesús tiene esa parte de todo lo que fue la concepción de la Virgen María y toda esta parte de los ángeles que hablaron con ellos y todo eso, cómo tienen esa parte fundamental cada uno de nosotros. Pero como te lo estaba comentando, Adán, él falló, él pecó. Y esa muerte espiritual y física nos abarcó a todos los hombres y nos hizo con un estado naturalmente pecador. Por eso fue que Cristo ahora es llamado el segundo Adán, pero Cristo Jesús fue exitoso en su misión, fue exitoso en cumplir todas las demandas del Padre, para que en estas demandas del Padre pudiera abarcar todo lo que Él tenía que abarcar y sobre todo darnos esa salvación. Y al unirnos con Cristo por la fe se cumple una transformación radical, una transformación completa en cada uno de nosotros. Cuando nosotros declaramos que Cristo Jesús es nuestro Salvador, nuestras vidas se ven transformadas por la gracia de Dios y los méritos de Cristo. Nosotros nulificamos todos los efectos negativos de ese primer Adán que falló, de esa primera persona que falló, pero gracias a Cristo Jesús, nosotros ahora que es nuestro Salvador y lo podemos declarar con nuestros labios, Él vino a transformar y a cambiar nuestras vidas. Fíjate, en 1 Corintios el apóstol Pablo nos dice, en 1 Corintios 15, 22 nos dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Y yo creo que todos hemos escuchado esta parte de volver a nacer, de renacer en Cristo Jesús. Es literalmente, como decimos aquí en México, es un borrón y cuenta nueva, porque cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, nuestra vida comienza de nuevo. Todo lo que ganó Jesús, lo ganó en nuestro nombre y ya es nuestro por fe. Cuando nosotros lo declaramos que es nuestro, toda esa ganancia que tuvo Cristo Jesús en el mundo, haciéndose hombre,
es de nosotros, pero tenemos que declararlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que abrir nuestra boca y decir: Cristo Jesús es nuestro Salvador. Ese sacrificio que Cristo Jesús tuvo en la cruz, a veces no lo entendemos, pero quiero decirte algo: fue por ti, fue por mí, fue por cada uno de nosotros, y en fe lo tenemos que declarar. Y fíjate, hemos estado hablando en estas semanas pasadas, nuestro pastor Alberto nos habló de que Jesús se hizo hombre para revelarnos a Dios, y Jesús se hizo hombre para demostrarnos cómo teníamos que vivir cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver otros puntos muy importantes. Jesús se hizo hombre para pagar la pena por nuestros pecados. Jesús vino y Él se dio en sacrificio por cada uno de nosotros para poder pagar nuestros pecados, y no los tengamos que pagar nosotros. Fue ese sacrificio. Pero debemos ser conscientes de algo: Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios que nos ama, que nos protege, que nos perdona, al grado, imagínate esto, al grado que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pero Dios es un Dios justo, que también castiga y reprende a todos aquellos que están saliéndose del camino correcto. Fíjate, en Romanos 5:12, aquí el apóstol Pablo nos dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y esto es lo que hace Dios, lo que hizo Dios con su Hijo. Vino a librarnos de todo esto que ya teníamos. Y es muy interesante cómo en el Antiguo Testamento los profetas ya estaban hablando de esto que iba a pasar. Fíjate, y en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:21 nos dice: un día llegó un ángel y le dijo a José y María que tendrían un hijo que llamarían Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Salvador, porque salvaría al pueblo de sus pecados. Y lo hizo siendo nuestro sustituto, sufriendo la pena de muerte por cada uno de nosotros. En Jesús, Dios resolvió el problema que se había creado antes con Adán. En Jesús, viene Jesús y nos da esa libertad a cada uno de nosotros. Fíjate, aquí en 1 de Pedro 2:24 nos dice: el mismo que en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Fíjate, este sacrificio es una de las principales razones por las cuales vino Cristo Jesús a la tierra. Otro punto es: Jesús se hizo hombre para romper el poder del pecado sobre nosotros. Él puso su vida para romper esa cadena, para romper esa inercia, para romper esa gran fuerza que nos unía al pecado. No solo murió para pagar el castigo de nuestros pecados, asegurando nuestro perdón, también murió al pecado en el hombre, para quebrar ese poder que regía el pecado sobre nosotros.10 murió por nuestros pecados, pero también murió el pecado. Y esto es algo muy, muy importante. Fíjate, en Romanos 6, 10 y 11 nos dice: en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Y en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y esta parte es esa parte que debemos tener cada uno cuando conocemos a Cristo Jesús, de nuestra transformación, de transformar como hemos venido viviendo, a transformarnos ahora a una nueva persona conforme a la voluntad que Cristo Jesús quiere que vivamos, conforme a ese modelo que vino Jesús a establecer en nuestras vidas, para vivir de una manera libre,
de una manera correcta. Fíjate, cuando nacemos de nuevo al creer en Jesús, nuestra vida espiritual viene de Cristo y por eso estamos en Cristo, en lugar de ya estar en el pecado. Todo lo que Jesús ganó, lo ganó en nuestro nombre y es nuestro por fe. Cuando nosotros tenemos fe en que Cristo Jesús murió por nosotros, en que ese sacrificio en esa cruz fue por nosotros, todo ese sacrificio es hecho por mí. El pecado ya no puede dominarnos, controlarnos, esclavizarnos, porque nuestro viejo hombre, con su vieja naturaleza y su predisposición y su tendencia a pecar, también fue pecado, fue crucificado, en esa cruz. Como dice Romanos, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Fíjate, algo muy significativo en esa cruz es que el pecado pierde poder sobre nosotros, pierde poder sobre nuestra vida. Y como sigue diciendo aquí este pasaje de Romanos, ya no somos esclavos del pecado. Eso es algo muy importante. No podemos decir que el pecado ya no existe en nuestras vidas. Eso nadie lo puede decir. Cuando morimos al pecado, nuestra relación con el pecado terminó para siempre. En Cristo fuimos liberados del dominio de la esclavitud, de este pecado, de ese diario y continuo estar correteados por el diablo que quiere que pequemos, que quiere hacernos caer, que quiere meternos otras ideas, que quiere meternos otras tendencias. Pero el pecado sigue existiendo, pero ahora ya es una fuerza exterior, ya no es una fuerza interior, y nosotros debemos de controlar ese pecado. Y hay algo muy importante: ya no estamos atados ni obligados a servir u obedecer al pecado. Cristo es ahora ese poder interno en nuestras vidas, dándonos el deseo y la capacidad de obedecer a Dios y llevar a cabo su voluntad. Ya somos libres de esa esclavitud, porque hay esta lucha en nosotros. Si hay una lucha interna en ti porque estás haciendo algo que no es correcto, déjame decirte algo: vas muy bien, vamos muy bien, porque ya sabes la verdad, y la misma palabra nos dice: la verdad te hará libres. Y cuando nosotros conocemos la verdad en Cristo Jesús, vamos a poder caminar correctamente en la verdad que Él quiere que caminemos, y en la verdad que ese pecado ha sido extraído de nosotros. Antes de nuestra salvación, nuestra vieja naturaleza hizo que fuéramos más pecadores y que tuviéramos una manera distinta de caminar, y que nosotros camináramos más conforme a nuestra carne, más conforme a nuestra voluntad, más, déjame decirlo de alguna manera, más con esa ignorancia. Pero ahora que nosotros conocemos y sabemos que ese sacrificio fue hecho por nosotros y que ese sacrificio me corresponde a mí, y que yo, declarando ese sacrificio por fe en mi vida, cada una de esas promesas las voy a poder tomar y voy a ser libre de ese pecado. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, Dios, por decirlo de alguna manera, mata a ese antiguo hombre, a esa antigua naturaleza, y empieza a formarse un nuevo hombre en cada uno de nosotros, con una naturaleza espiritual diferente. Y fíjate, es muy importante, porque a lo mejor nosotros en ocasiones en nuestra vida traemos ya algunos patrones preestablecidos en nuestra vida que nos hacen salirnos del camino que Cristo Jesús quiere que sigamos. Pero cuando nosotros tomamos el camino, declaramos a Cristo Jesús en nuestras vidas y nos agarramos de su palabra, nuestras vidas van a ser transformadas. Antes de nuestra salvación éramos prisioneros del pecado, éramos prisioneros de esa ignorancia, no teníamos la elección, pero ahora somos libres y podemos elegir, fíjate, entre caminar entre la carne, entre el pecado, o caminar entre el Espíritu.
entre lo que Dios quiere que caminemos, entre ese sacrificio que fue hecho por nosotros, declarándolo en nuestras vidas para que nosotros podamos ser triunfadores en nuestra vida y ir caminando conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Fíjate, en Romanos el apóstol Pablo, en el capítulo 8, en el versículo 13, nos dice lo siguiente: porque si viven conforme a la carne, han de morir, pero si por el Espíritu hacen morir a las prácticas de la carne, vivirán. Si nosotros morimos a esa antigua forma de vivir y transformamos nuestra vida, vamos a vivir de una manera correcta, de una manera plena, de una manera diferente. Otro punto muy importante es para vivir nuestra obediencia por nosotros. Jesús vivió su humanidad al experimentar todas las presiones, tentaciones, limitaciones que nosotros experimentamos. Por eso la vida de Jesús es la historia suprema de éxito. Jesús fue un pionero, mostrándonos de manera práctica el sentido y la posibilidad de la vida humana, viviendo en obediencia a Dios. Fue un segundo Adán, como lo habíamos dicho, haciendo un nuevo comienzo para la raza humana. Es por eso que cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús, hay un nuevo comienzo en nuestras vidas. Necesitábamos algo más que el perdón de nuestros pecados. Necesitábamos la justicia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque el ser perdonados no nos gana el cielo. Necesitamos la justicia que viene de la obediencia. Necesitamos la justicia de hacer lo correcto. Necesitamos esa justicia en nuestras vidas, de vivir conforme a la voluntad de Dios. Fíjate, Adán fue nuestro representante, pero su incumplimiento se convirtió en nuestro fracaso. Por lo que necesitábamos que alguien más viniera y pusiera una vida perfecta, subiera el estándar de la vida, alguien verdaderamente obediente, y en nuestro nombre ganando cada una de esas batallas, asegurándonos una vida eterna. Fíjate, aquí en este capítulo de Romanos nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, en el versículo 19, nos dice: porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, que es Cristo Jesús, muchos serán constituidos justos. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Otro punto muy importante: Jesús hizo hombre para conquistar a nuestro enemigo final, que es la muerte. Conquistar a nuestro enemigo final por nosotros. Fíjate, entre las obras malas de Satanás, la peor es la muerte física, la muerte social, la muerte emocional, la muerte espiritual. En la cruz, Cristo garantizó perdón, pero había un enemigo más a destruir. La obra de Cristo no terminaba en la cruz. Fíjate, aquí en 1 Corintios 15:26 dice: el último enemigo será destruido. Es la muerte. La muerte tenía también que ser destruida porque Cristo Jesús resucitó por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios se hizo hombre para destruir el poder de la muerte por sobre nosotros. Fíjate, en este pasaje de Hebreos, en el capítulo 2 y el versículo 14 y 15 nos dice: por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante la vida. La muerte ahora es un escalón para llegar a nuestro destino. Pero antes de conquistarla para nosotros, lo tuvo que conquistar para Él mismo. Y así fue como lo hizo. Fíjate, en Romanos 6:9 nos dice: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio
sobre él. Fíjate qué interesante, en cada capítulo, en cada versículo que te estoy leyendo, apúntalo y tú lee la Biblia de qué es lo que se va tratando y ve descubriendo el contexto y ve cómo ese sacrificio de Dios va siendo cada vez más nuestro. Tú y yo creemos en Dios y nos levantamos con su Hijo Cristo Jesús. Y cuando hacemos esto, vencemos a la muerte. Y tenemos que recordar que estamos hablando de la Trinidad, que es Dios Padre, que es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo, que los tres están haciendo un equipo para que cada uno de nosotros podamos vivir de una manera correcta, conociendo la verdad y cambiando nuestra antigua manera de vivir, de actuar, de hacer las cosas, para ahora comenzar a vivir de una manera distinta, de una manera correcta, de una manera como Dios quiere que nosotros vivamos. En Romanos 6:8 nos dice: ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él y vamos a vivir todos tomados de la mano de Cristo Jesús. Y hay un pasaje que a mí siempre me ha impactado mucho en 1 Corintios 15, 55, 56 y 57, que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje nos está diciendo que tú y yo somos ahora más que vencedores en Cristo Jesús. Otro punto es que Jesús se hizo hombre para reinar en su pueblo. Pero la obra de Cristo no se ha terminado en la cruz, ni en la resurrección. Él regresará para gobernar y reinar. Fíjate lo que dice el ángel Gabriel, dijo en Lucas: quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre su pueblo, el pueblo de Jacob, para siempre, y su reinado no tendrá fin. Jesús dijo en Mateo 12:28: el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios ha llegado a nosotros. Y tú y yo estamos experimentando el reino de Dios en nuestras vidas. Pero esto va en aumento a medida que la victoria sobre el pecado, sobre la opresión, sobre la enfermedad, la estamos declarando cada vez que es más nuestra, viviendo más y más en el poder del Espíritu Santo, que es ese poder venidero del reino de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios aún no está completamente aquí y habrá una plenitud futura. Fíjate, en Mateo 25:34 nos dice: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pero ahora Él gobierna nuestros corazones desde el cielo, pero esperamos con ansias el día que Él regresará y reine aquí en esa tierra renovada. Fíjate, el apóstol Juan en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, fíjate lo que nos dice en este capítulo 20, en el versículo 6, dice: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Jesús se hizo hombre y nos mostró cómo es que nosotros tenemos que vivir. Y yo quiero, para terminar, hacerte una pregunta. ¿Tú quieres entregar tu vida
a Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús sea tu representante ante nuestro Padre, ante su Padre, ante Dios. Quiero hacerte esta pregunta y quiero que te la quedes de tarea. Yo la voy a contestar por mí. Yo quiero que Cristo Jesús sea mi representante. Y voy a declarar día a día que Cristo Jesús es mi Salvador. Que ese sacrificio en la cruz fue hecho por mí. Que ese sacrificio en la cruz también tenía mi nombre. También me llevaba ahí. Y todo ese sufrimiento lo declaro que fue hecho por ti y por mí, para que podamos vivir conforme a su voluntad, para vivir de una manera correcta en nuestras vidas. Yo declaro que cada uno de nosotros decimos que Cristo Jesús es nuestro representante ante Dios. Y ahí en tu casa, ponte de pie. Si estás con alguien, tómense de las manos y vamos a orar. Señor, sabemos que todo lo que tú ganaste en esa cruz es nuestro si lo declaramos en fe. Y Señor, hacemos nuestro ese sacrificio y lo hacemos nuestro y de nuestras generaciones que vendrán. Señor, gracias porque tú hiciste ese sacrificio. Tú te llevaste mis pecados en ese sacrificio por mí. Y Dios, gracias porque tú diste a tu Hijo por cada uno de nosotros, para que ese pecado fuera arrebatado de nosotros y nosotros pudiéramos tener esa elección que tú nos has dado, Señor. Y hoy declaramos que decidimos vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirte que Dios te bendiga. Les damos las gracias por haber estado nuevamente en esta nueva prédica. Sabemos que es de mucha bendición para la semana, para que reflexionemos lo que a cada uno nos quiso dar un mensaje nuestro amado Dios a través de nuestro pastor. Damos las gracias y que tengan una semana llena de bendiciones. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube, en las cuales estamos como Amistad del Altiplano. También los invitamos a unirse a alguno de nuestros grupos, los cuales serán de gran bendición para sus vidas. Muchísimas gracias.